un programa como el nuestro no podía faltar la moda ni las tendencias, y de ello vamos a hablar con dos de nuestras invitadas que vuelven a casa por Navidad. Marisa Ríos, buenas noches. Aquí estamos, como el almendro, volvemos. Sí. Y también con nosotros, Maika Iglesias, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería además que vinieran representando un poco a lo que es la esencia casi de nuestro programa, que son los premios elegantes, y ellas son dos de nuestras súper elegantes oficiales. Os quedó para siempre el título. Para siempre. Sí. Además fue de los... por lo menos la primera edición, sí, que fue una sorpresa brutal, sí. Maika, la primera edición ya con zapato, sí, que eso da mucho, sí, nunca no lo mucha creí. tranquilidad, porque Marisa estuvo así nominada varios años. Marisa era de las que siempre estaban en las quinielas. Y era como que sí, pero no, estaba y al final... arrasando con su zapato. Pues sí, y feliz de la vida, ¿eh? Muy, muy orgullosa de tenerlo, encantada. Pues con ellas queríamos repasar un poco todo lo que ha sido este último año en tendencias de moda y de decoración, y también hablar un poco de lo que va a ser el futuro y de las que pegan más, las que no nos han convencido, y sobre todo de lo que vemos estas fiestas. Repaso a este año, por ejemplo, en decoración, ¿qué se ha llevado? Es que va a una velocidad de vértigo lo nuestro. Y también decir que va muy parejo con la moda. Es curioso. O sea, realmente ahora lo que se llevan, los colores que se llevan en moda, se llevan en decoración. ¿Sabes? Por ejemplo... O sea, vamos conjuntadas, nos ponemos no, en pero casa, sí tipo que hay una Preisler, cierta tendencia, ¿no? No así conjuntada, pero sí. Por ejemplo, el amarillo que se llevó tanto este verano, se llevó mucho también en tejidos, ¿no? Y demás. Luego hay otras cosas que no, pero sí que va bastante parejo. ¿Cada cuánto cambiamos la moda? ¿Tenemos la misma cadencia que tenemos en moda en temporada otoño-invierno, primavera-verano? A ver, bien es verdad que hasta hace poco aquí lo que era decoración, o sea, interiorismo no se entendía. La gente aquí iba y compraba muebles y amueblaba su casa, ¿no? Y ya para toda la vida. Y ya para toda la vida, que lo heredaban sus hijos, y ya cuando se moría el paisano, en San Juan tiraba la cama, ¿no? Pero ahora la gente no opina así, y quiere cambiar a menudo y tal. Y luego ya los proveedores, o sea, por ejemplo, lo que es en papeles y papeles pintados, cada septiembre y enero hay cosas nuevas. Yo, por ejemplo, ahora me voy a ir a París en enero y hacen todas las fiestas de todos los proveedores de telas, Gastón y Daniela, Elitis y tal, y hacen la presentación en París, ¿no? Y luego ya con respecto al mobiliario y demás, también es que va muy rápido y es también muy eclético, se da mucho la mezcla, pero sí va muy rápido. Bueno, y parece que no lo que hablabas antes, que antes parecía que la decoración era una cosa en la que ya le poníamos directamente en casa y nos olvidábamos de eso, y ahora realmente la cambiamos con frecuencia, incluso con temporadas, porque parece que no, y el cambiar pequeños objetos, que a veces pensamos en decoración en grandes dimensiones, y a veces cambiar pues unos cojines, unas mantas, unos jarrones, unas velas, unas cortinas o unos stories, y ya tenemos un cambio total. Incluso como la moda, por ejemplo, puedes llevar un vestido de, por ejemplo, de cualquiera de los de Inditex o lo que tú quieras, y luego llevar unos zapatos o una chaqueta pues de Prada, yo qué sé. Claro. Bueno, pues en lo nuestro pasa un poco lo mismo. Tienes un buen sofá, pero luego a lo mejor te apetece hoy tener una mesa de centro, una mesa de esquina que la puedas cambiar a menudo, lo que tú dices de los cojines. Pues es un poco lo mismo. La gente no quiere ver esas casas estáticas para siempre jamás, sino que pues llegues al final del día, es donde lo que te reconforta llegar a tu casa y estar a gusto, ¿no? Pues no te apetece ver siempre lo mismo, y tampoco vas a hacer una gran inversión porque tampoco están las cosas como para eso. Entonces, con pequeñas cosas le puedes dar un cambio sin meterte a mucho gasto, porque con mucho gasto todo es fácil, ¿eh? Sí, eso también es verdad. ¿Y en moda qué tendencias vimos este año, así haciendo un poco de memoria, de las que pegaron más fuerte? Mira, yo es que además no es coincidencia absoluta, porque tenía notado lo del amarillo, porque a mí particularmente es un color que me apasiona, me vuelve loca. A mí es mi color preferido desde niña, el amarillo, pero en todo, o sea, en las flores, en los accesorios, incluso en ropa y demás. Y siempre me costó encontrar ropa amarilla, siempre, tanto para mí como para los niños, que yo desde que nacieron los niños, todos los veranos, porque es un color que hasta hace poco en invierno pues no pegaba mucho. Pero en verano todos los años les compraba algo amarillo a los dos, y hasta este año pues me costaba muchísimo encontrar algo amarillo, y ahora estoy encantada. Desde el año pasado he estado encantada estas temporadas porque había variedad
muchísima. Y en toda su gama de colores. Efectivamente, en en todo el abanico, claro, de los amarillos, que a mí me apetecía más el más intenso, un amarillo así muy fuerte, pero podías encontrar pantalones, chaquetas, jerseys, zapatos, todo. Y me volví loca con el amarillo. No abusé del amarillo, pero fue una de las cosas que más me gustó. Y ojalá se siga llevando. Quizás no así tan fuerte, porque yo creo que esto necesita, la moda como siempre es cíclica y necesita que pasen unos años, cambiar un poco el chip para que luego vuelva con fuerza. Bueno, viene el verde, ¿no? En decoración costó muchísimo el amarillo, introducirlo. Porque os acordáis, hace como 20 años a cada casa que ibas tenían la casa pintada de amarillo pollito. Sí, Era sé todo de lo que me hablas. La casa amarilla y toda la madera blanca. Y te digo una cosa, cansa muchísimo el amarillo. Claro, entonces, lo digo yo por experiencia, cansa mucho el amarillo. Entonces, cuando empezó otra vez, y hubo una época en que era imposible encontrar, por ejemplo, un amarillo en un catálogo de telas. Imposible. Y ahora viene como primer color de la gama, ¿no? Costó, y ahora la gente, ¿qué pasa? Que con tonos más neutros, porque antes incluso se ponía con aquel azul cobalto esperpéntico, ¿os acordáis? Porque además la gente no sabía combinar el amarillo, porque era un color que no se utilizaba ni en decoración ni en moda. Y ahora evidentemente sales, lo ves en las tiendas, ves los escaparates, ves que lo puedes combinar, que es un color fácil. Muy cálido. Es fácil, y al final, o sea, a mí el amarillo con el gris, por ejemplo. A mí con gris, con blanco me parece espectacular. O sea, hay muchísimos tonos, la gama de los morados, berenjenas, en toques muy puntuales, pero combinados, no como base, pero combinados así con amarillo, me parece muy elegante también. O sea, que es muy fácil de combinar, pero un color que no se utilizaba, yo creo que un poco por ignorancia, por no saber cómo ponerlo. Y lo que dices tú del verde es el Pantone de este año, el verde. Sí, igual total. Que el rosa fue, por ejemplo, el rosa ese un poco... talco, que aquí cuesta también, por ejemplo, la gente lo asocia a habitación niña. Tú le dices a una pareja de poner un sofá rosa combinado con gris, que es precioso de bonito, es difícil. Sin embargo, tú lo ves por ahí, los nórdicos lo usan muchísimo, en un sofá, en no sé qué. A mí el rosa talco no me molesta especialmente. Me chirría mucho más el azul bebé. El azul bebé es un color que yo le tengo una cruz encima y no lo quiero ver ni en pintura, se lleve o no se lleve. Paso del Pantone, pero yo no quiero. No quiero, no. Paso, me revelo. El azul bebé que se llevó tanto ahí atrás. Sí, a mí es un color que... Yo nunca fui de rosas tampoco. O sea, sí que hay rosas así, pues empolvados y demás, que para un momento sí, pero en general no utilizo mucho los rosas. Y el verde, también, es un color que viene mucho. Y que es un tono que yo creo que favorece a todo el mundo, independientemente que tengas una piel oscura, una piel blanca, que seas morena, que seas rubia, pelirroja, yo creo que el verde sí. Anda, que no hay gama de verdes, ¿eh? Bueno, sí, ese verde que se pone ahora, ese como un agua, pero, por ejemplo, yo el verde manzana, ese es el de la que tengo yo la X, como tú tienes al azul. Me resulta... Bueno, pero ese es complicado. Yo entro en una habitación en ese color y me da yuyu, no sé, sabes que hay cosas que son de sensaciones y vivimos totalmente de sensaciones y de emociones. Bueno, pues a mí ese me hace sentir incómoda, me da frío. Pues ya lo estás cambiando. Sí, ya no puedes. Ese, claro, ya no lo pongo. Vete a otros verdes, Bueno, y en cuestión de prendas así, ¿qué es lo que más os habéis puesto este año? Mira, yo plumíferos XXL, que por fin, bueno, aquí que estamos en la tierra, este año no, que estamos maravilladas en esta California. Este año yo que tengo 20.000 plumas, pero fíjate que tenemos y nos hemos ido plumíferos de todos los colores, porque nos hemos quitado del plumas gris o negro o marrón y ahora puedes tener plumas plateados, dorados, fucsia, verde, amarillos. Bueno, y antes azul. Eran súper estándar, así muy claro, efectivamente, y ahora tienes de mil formas, cortos, largos, con manga ancha, con manga estrecha, con cinturón, con botones, con cuello, o sea, de todo tipo. Entonces yo creo que el mundo plumas de repente ha abierto los ojos y nos ha maravillado con toda una gran extensión de... que es también, que no pesa, es muy cómodo. Y que es muy apropiado para esta terreña nuestra. Sí. Ya digo, ahora no, pero sí. ¿Ves? Este año a mí sí que me encantan las plumas. dejasteis las Hunter, que yo no acabo es que no me gustan nada, y todo el mundo con ellas no me gusta nada, y ya sé que a ti te encantan. Sí, a mí me encantan, a mí sí. A mí mi hija. Algunas piezas he cogido a mi hija a mí pequeña. Sí, a mí me gustan las Pescanova de toda la vida en amarillo. Después unas Hunter amarillas, sí, pero es este lo año más. no las pudimos poner. Y este año nada. Bueno, se lo ponía la gente no lo digas con ese tonito que te he hecho, ¿eh? No lo digas con ese tonito que te he hecho. Yo no quiero ponerlas. Feliz de yo igual, este tiempo, que yo además no tengo patatas ni lechugas para que no se me estropee, que yo digo, ya van a empezar ahora.
es que no se van a dar las patatas, no se van a dar las verduras, da igual, las compro, no importa, no quiero sol. Mira, otra tendencia que me encantó a mí, que vino ya bueno, desde la primavera pasada y demás, es todas las blusas y camisas que teníamos con hombros al aire. O sea, el enseñar los hombros, a mí particularmente, me encantan esos escotes que vas con los hombros al aire, o un hombro solo, escotes asimétricos, o los dos. Pero pegaron muy fuerte muchísimas camisas y demás que venían así, y a mí particularmente me gusta mucho, porque creo que es una forma de no llevar un escote exagerado, que según en qué cuerpo puede parecer o no, pues un poco indiscreto y un poco soez en ocasiones, porque no todo el mundo tiene un escote bonito, no todas las mujeres tenemos el mismo volumen de pecho, entonces depende del escote que utilices, puede ser muy elegante o no, pero los hombros, yo creo que rara es la mujer que tiene los hombros feos, es muy raro, y creo que más o menos a todas las mujeres le favorece el enseñar los hombros. Entonces fue una moda muy favorecedora, que le sacamos mucho partido y que espero que continúe en el próximo año. Pues esperemos. De todas formas, una amenaza que a mí me trae frita es el adiós al pantalón pitillo. No. No, el pantalón pitillo forever. No. Yo soy pantalón fan pitillo forever. Pitillo. Y me estaba acordando que una con tendencia tacón, que empezaron... sin tacón, con que deportiva, un poco dentro de una las trompetas el año pasado parecía que... y no. Yo creo o sea, que el pantalón mira, por pitillo ejemplo, nunca vamos. Digo yo el de campana, Sí, que el año pasado sí. parecía que quería empezar ahí a Sí, pero bombardear no las llegó a celebridades. despuntar. No. Fue también como que quiero, y se vieron así momentos puntuales, pero no había una tendencia y los brutal en la talles que calle. subieron otra vez, y a mí me recuerda siempre a los que usábamos ahí atrás, que era como, no puedo con esto. Y no, Sí. O sea, no me acaba de... O sea, cada vez los tengo, como los ves más, es como que te choca menos, pero es que no me gusta nada, me recuerda a esa moda... Sí, los a mí de tampoco. talle, yo ya Talla claro, alto. Los Sí. de talla alto, yo ya estoy acostumbrada al Así que talle luego ves bajo, gente que me realmente es se lleva, se lo incomodísimo. pone. A mí no me y gusta queda nada. A mí, por ejemplo, no lo puedo entender. A mí me da igual que se lleve no sé qué. Es que si no te queda bien, ¿qué? Claro, No, tienes vamos a pata ver, muy hoy por larga. hoy, que no hay una única moda, hay muchas También, tendencias sí, diferentes, sí, muchas sí. modas. En el mercado todo el mundo puede vestirse acorde a su estilo sin ir un poco distorsionando, ¿no? Sin salirte un poco de las tendencias que están marcadas. Entonces sí que es verdad que a veces ves gente, a mí sus pantalones me espantan también, ¿eh? Con un montón de Tienes que botones, parece que vas como tienes que encorsetada tener pero de abajo arriba, en vez de arriba unas abajo. piernas larguísimas y un Sí. cuerpazo. Y un cuerpazo, o sea, cuerpazo. Y un gente, por señor ejemplo, culo, perdonadme, claro. porque esos pantalones, o tienes un pandero bien puesto, sientan fatal, fatal. Bueno, esos son de los que no acabaron de calar en nosotros, ¿no? Las transparencias, por ejemplo, otra cosa que vino muchísimo, que a mí también, según cómo se utilicen, y siempre sin caer en la vulgaridad, pueden ser muy femeninas y podemos sacarle mucho partidos, y depende en qué momento del día. Tampoco valen para todo el mundo. O sea, yo a las 12 de la mañana hago una transparencia a trabajar, no me parece muy adecuado. Pero bien utilizadas y, bueno, con cierta gracia y cierta coquetería, pues me parece que son... ¿Sabes qué pasa? Que Comentabas tienen un tú punto. hace un momento, yo creo que algo que es la clave, porque para mí el antiestilo es precisamente el utilizar todo el mundo por decreto cosas que no te quedan bien, y además es que muchas veces yo veo en la revista pues mezclas de tendencias que me gustan lo que es en esa edición de moda, ¿no? Entonces ese editorial me parece maravilloso, pero luego ni me veo, ni lo sé defender, ni nada. Entonces me hace muchísima gracia las que van de súper estilosas por el mundo mundial y dices, por favor de mi vida, si no sabes defender eso, vete para tu casa, Claro, sácatelo, pongas, no te claro, lo sí. pongas, o sea, porque queda feísimo, ¿no? Sí, Directamente. Mira. Y entonces un poco también va al hilo de esto el saber utilizar qué cosas y para qué cosas, ¿no? A mí la moda lencera, en líneas generales, me gusta, y me gusta con mezcla de jerseys, así gruesos, me gusta con chaquetas y tal, pero claro, moda lencera, 8 de la mañana, me voy a trabajar. Claro. Llueve a mares. ¿Qué haces con una moda lencera El ridículo, de estas? o sea, el ridículo más absoluto. Porque lo que no se puede pensar es que porque se lleve una prenda tú te la puedes poner y encima en cualquier momento del día. Que eso yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Hemos aprendido mucho de cómo vestirnos, de cómo utilizar la ropa, de cómo combinarla y demás, pero ahora yo creo que nos queda una asignatura pendiente que es, si esto se lleva, ya parto de la base de se lleva, me lo pongo, me queda bien, me veo favorecida, sí. ¿Cuándo me puedo poner esto? O sea, la gran cuestión es cuándo te lo puedes poner. Evidentemente a las 12 de la mañana no puedes ir con la misma ropa que te vas a poner a lo mejor un jueves o un viernes que sales a una cena. Yo creo que no. Y hay muchas personas que se creen que todo vale para todo el momento del día. A mí me gustan los brillos, sí, me gustan los brillos también, pero no entiendo ir a las 9 de la mañana con unos brillos. O sea, a lo mejor con un jersey de punto que tiene cierto brillito, pues sí.
vale, pero no con una camiseta, con lentejuelas, depende un poco. Por eso creo que al final hay que saber un poco cómo utilizarla. En todo, ¿eh? El pijama, perdóname, esto tenemos que hacer una mención especial. Estos trajes tipo pijama, que yo creo que no son trajes tipo pijama, son pijamas literalmente, llevados a la calle, pero pijamas, porque es el mismo corte, el mismo tejido, o sea, exactamente igual. Le ponen un tacón y un abrigo y se creen que van vestidas. Me espantan, por favor, que desaparezca esta tendencia ya. Hay un poco también este punto de todo vale, ¿no? Y no todo vale. Y luego esta en concreto me espanta. Que hay gente que todo vale cuando tiene un estilazo y lo lleva bien, pero cuando haces eso y no sabes llevar, es horrible. No es como lo mío, bueno, voy a mezclar. No. O sea, es exactamente igual que lo ejemplo, voy a mezclar, que ahora se lleva mucho lo eclético. Voy a mezclar, ¿no? Lo eclético. Entonces llegas allí y dices... Cuidado. ¿De qué avión cayó esto? O sea, es así como... Claro. ¿Y dónde cayó ese dejó? ¿No? Entonces, sí. no sé. Claro. Yo hay cosas que no me atrevería nunca a moda a llevar, porque... Y yo creo que además es importantísimo que con lo que lleves estés a gusto. Y que te veas tú bien y que sea creíble, ¿no? Lo que llevas puesto, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. Eso, o sea, bueno, yo no sé qué opináis, pero el pijama le favorece a alguien. Horrible. En casa puedes estar con un pijama fabuloso y maravilloso y súper lucida y te llama un vecino y abres la puerta y estás ideal de la muerte, pero para salir a la calle no. Yo el pijama, en teoría, o sea, de verdad, no lo veo para salir a la calle. Es una moda que quiero que desaparezca ya. O sea, fuera, borrón y cuerta nueva. Eso no lo admitimos. ¿No? Yo no vi aquí no llegó, ¿eh? No. O sea, aquí no, bueno, aquí no como siempre vamos un poco por detrás, pues gracias a Dios no nos ha dado tiempo a meternos y esperemos que ya cuando queramos meternos ya no lo tengamos a nuestro alcance. Ya vamos fuera de onda, ¿no? Sí. Pero sí que, por ejemplo, mucha sudadera, ¿no? Seguimos viendo todo este año. Sudaderas de todo tipo, más o menos coquetas, o sea, ya no es la típica sudadera de corte un poco deportivo, sino que ya se han ido un poco enriqueciendo los tejidos, ya se han ido pues añadiendo ciertos accesorios que le dan un poco más, que las visten un poco más. Eso a mí no me molesta. Fíjate que al principio decía, buf, sudadera, vamos a vestir con sudadera. Y he acabado entrando por ahí. Y ahora me parece una prenda es como todo. Cómoda y coqueta. ¿Sabes a mí qué me pasa con ese tipo de prendas? La sudadera, las zapatillas deportivas y tal. Las veo y me gustan, pero luego en mi día a día no es algo que acabe de encajar realmente. Claro, pero por mi agenda. Claro, efectivamente, tu día a día y tu agenda no conciben eso. Claro, es que al final voy siempre un poco... De menos. Claro. Que sientes vestida de menos. Claro, yo en mi día a día con una sudadera mona me parece fabuloso porque voy cómoda a trabajar, voy estupenda al patio del cole, entonces sí que me costó entrar, pero entré en el mundo de la sudadera y eso sí que quiero que continúe. ¿Tú tienes sudadera? No. Yo no me veo. Es que yo no te es que veo no te nada, pega tampoco, Maika. No me veo nada. No te pega. A lo mejor un domingo para ir a la playa, ir a pasear por la playa, le cojo una a mi hija, pero no me encuentro, me siento así como un Michelin. Claro. O sea, es así como, no. A ver, las zapatillas, no, pero... me pasa lo que dices tú. Sí que ahora, por ejemplo, me costó también, pero ahora cada vez me voy acostumbrando y vas tan cómoda y luego cuando te vas a ferias que necesitas ir comodísima porque te mueres y bueno, como ahora hay cosas tan ideales y que visten muy bien y tal y bien llevadas, sí que hay, sí que empecé... Fíjate una zapatilla con un vaquero así tal y un abrigo, una americana estilosa, me cuela. Sí. Sí, a mí también el mundo de la zapatilla deportiva también me costó entrar y al final entré y estoy encantada de la vida. Y aparte es que ahora también, bueno, las tienes de piel ideales, incluso con pieles trabajadas de todos los colores, entonces también te permiten, bueno, pues ir combinando, no es la típica zapatilla deportiva de goma blanca, hay también infinidad de tonos y de tejidos, ¿no?, para coordinar. Yo a ti te veo más con terciopelos, ¿ves? Con terciopelos, con camisas con volantes, que también se llevaron muchísimo este año, bueno, pero sí es más... Pero sin embargo yo de terciopelo exactamente no la veo. No, tampoco. No. Pues yo sí la veo con una blazer así de terciopelo, ideal, sí. Me acabo de comprar una, fíjate. ¿Ves? Ahora que lo pienso. Y otra moda, fíjate que es así como muy ochentera, que a mí no me llegó a convencer en esta vuelta que bueno, realmente yo creo que es una moda de los 80 que tenía que haberse quedado ahí y no volver las bomber. Estoy aburrida de ver bombers por la calle, con bordados, sin bordados, con tejidos brillantes. Me gustó en su momento, yo tuve un par de ellas, aparte me acuerdo, llevaba una que llevaba 4 rosas bordadas en la espalda y ponía de charro, un letrero enorme bordado, la típica, de hecho la tengo todavía en el armario metida, pero la tengo. Pero ahora las veo y digo, esto está ya... Cuando abusas mucho de una tendencia, una moda, o te la has puesto tanto,
que vuelva al cabo de los años, aunque modifiquen un poco, a mí particularmente, digo, no, hay cosas que ya hay que dejar en el pasado. Pues vamos nada, a continuar evolucionando. Las bombers fuera. Oye, y nosotros en esta época que hablamos tanto de fiestas, ¿cuál es el modelazo más impresionante que os habéis puesto vosotras? Ay, yo tengo un vestido para caerte para atrás de burbuja de Freixenet total. Sí. Que estoy deseando volver a ponérmelo y no tengo ocasión. Bueno, pero estamos ahí, fin de año. Mira, fue un vestido, yo creo que fue el vestido que más disfruté y más bonito que he tenido nunca. Es dorado por completo, brillante, bordado todo con cristalitos dorados de arriba abajo y tiene toda la espalda al aire, hasta el final de la columna, toda la espalda al aire. Abre abajo, hace como unos godés, todo con lentejuelas doradas. Tira un tirante hacia aquí con un escotazo brutal que yo hace años me podía permitir antes de tener niños, porque eso, bueno, pues se sostenía estupendamente todo solo y sin ningún añadido. Y ese fue el vestido más bonito que yo he tenido nunca. Y además me lo puse para una boda que tuve de noche un 31 de diciembre, un día de fin de año. Y lo disfruté y lo tengo ahí guardado como oro en paño. Digo, bueno, tú eres muy de guardar cositas yo y de repente todo, Marisa siempre llega a una fiesta y sorprende. Diógenes en potencia aquí, Marisa, ¿no? Sí, sí. Yo es que guardo, o sea, todas las a Marisa la llamas fiesta... así, yo la recuerdo de llamarla cantidad de veces de ¿y qué te vas a poner? Bueno, no sé, ya miraré, algo tendré por ahí. Sí, y entonces la abro ves cajas, tengo cajas. súper divina de la muerte y es, no, este vestido lo tenía de... hace. Suerte que tiene que le sigue sirviendo. Pues claro que es eso. Ah, sí, eso es una suerte. Eso es una suerte. Sigo entrando, gracias a Dios. Por eso, de momento. es una suerte, sí. Maika, ¿y tú tienes un modelazo ahí? Yo este año, es que fui a muy poca fiesta yo este año. Bueno, yo el que te hablo es de hace, pues no sé si 5, no más, a lo mejor 5 o 6 años, pero ahí lo tengo, está esperando su momento. Yo tengo, bueno, si es de hace tiempo, me había regalado Charo de Due un vestido que tengo guardado allí, que no lo tiraré nunca, y es uno de mis vestidos favoritos. Lo llevé alguna vez a algún premio del Correo y es un vestido que me sigue encantando. Es muy sobrio y muy sencillo, pero tiene ese toque de Due. Sí. Que es tan especial. Que es tan especial. Y tan reconocible. Sí, sí, es muy reconocible, sí que es verdad, esa es la palabra, es muy sí, reconocible. Pues yo lo tengo allí, vamos, lo puse en alguna ocasión del Correo, pero claro, son de esas cosas que ya no voy a volver a poner. No sé si las voy a volver a poner nunca más, pero de lo que no me voy a desprender nunca más. Fue un regalo que me hizo ella, con lo cual todavía le tengo más cariño. Claro. Y por el contrario, ese modelazo de ¿cómo me pude haber puesto Bueno, de esos en los 80, 23 millones tuve yo de esos, pero ¿cómo podía ir así? Te ves en las fotos, con aquellas sombreras y aquellas permanentes y aquellos brillantes en las orejas, que yo parecía que tenía 80. O sea, yo creo que me veo ahora más joven que con aquellos modelos que teníamos en los 80. Yo los recuerdo como un espeluzne. Y nos sentíamos estupendos, íbamos horribles. Claro. Yo creo que fue la peor época para tengo la ropa, varios, ¿eh? de esos tengo varios, no tengo uno solo. Los de queremos olvidar. Tengo un corte de pelo secreto, que libre me Dios que algún día salga alguna foto, porque eso es para morirse del susto. Que mi madre cuando me vio entrar en casa lloraba, además cuando me dijo, tu pelo, por Dios, y eso fue uno de los mayores errores que he cometido en mi vida, que no pienso desvelar cómo era, porque era espantoso. Pero modelos, yo recuerdo especialmente, como decir, por Dios de mi vida, yo no era consciente de que salía así a la calle. O sea, unas medias de espuma blancas, claro, con una minifalda vaquera y una zapatilla tipo All-Star abotinada, y aquellas guatas que dices, digo, pero de verdad yo... Y con una beisbolera, las mangas estas blancas, así como de... Ni siquiera la piel, era como una polipiel, y... De eso no hay fotos, pero yo lo tengo aquí grabado y digo, madre de verdad, de mi vida. Media es que blanca sin ir disfrazada de enfermera. Horrible. No me lo puedo creer. Horrible. Bueno, o sea, sí, ese panty de espuma blanco... de las épocas así más feas. Es chunga. Estilísticamente es una época chunga. Fue una época súper divertida, sí, porque yo creo que fue súper divertida. Yo era muy feliz, bailamos lo que quisimos, la música de los 80 es lo mejor del mundo. Socializábamos más que nunca, éramos todos maravillosos. Yo recuerdo estupendo, pero joder, pero la ropa. Lo mío fue matador, O sea, yo tuve ahí un lapsus importante. Madonna, claro, es que hizo mucho mal, como dicen en mi pueblo. En ese sentido. Bueno, y ya en estas fiestas, casi para acabar, ¿cómo vamos a colocar mañana la mesa de fin de año, Maika? Ay, la mesa
mesa de fin de año. Bueno, es que es muy fácil, ¿eh? Yo creo que a poco que le pongas. Nosotros este año tuvimos, que ya nos queda muy poquito, unas luces preciosas que venían con pila, con lo cual no tienes que tener el cable para enchufarlo. Entonces, le echas un poco de imaginación, vas al jardín, coges 4 ramas de un pino y le metes esas luces por el medio, la vajilla estupenda, el mantel blanco, que a mí me encanta. Bueno, también se puede permitir ahora poner algo de color, pero bueno, a mí el mantel blanco siempre me encanta. Y por ejemplo, con eso yo creo que te da un montón de juego, ¿sabes? A mí tampoco me gustan las mesas llenas de cosas que no veas, me gusta ese toque sutil que se ve que es, bueno, estamos en Navidad y lo quieres poner elegante, pero no me gustan esas decoraciones llenas de cosas que ves tanto que no ves nada. Yo creo que menos es más. Y que luego pones todo emplatado, olvídate. Claro, y si no ya no puedes ni colocar nada entre la comida. Yo creo que... Claro. Este año se lleva mucho el dorado en la mesa, a nivel de cuberterías y demás, o bajo platos. Y además quedan preciosas. Mucho dorado, pero es un dorado bonito, ojo, no es ese dorado brillantón de hace unos años, es un dorado como más mate. Entonces yo es uno de los cambios en gustos. A mí antes el dorado era como que me chirriaba un montón, que no me gustaba, y ahora me gusta. Porque no es el mismo dorado. Es que a lo mejor te pasa como me pasó a mí. Es un dorado muy bonito ahora. Pero no solamente para lo del tema de Navidad. Llevamos un tiempo ya que es tendencia absoluta. Incluso combinado con maderas tocho, o sea, con maderas rústicas, ese eclectismo que buscamos, pues aquí se da y queda estupendamente. O sea, el dorado en pequeños toques, los espejos dorados, en complementos. Pinceladas así un poco. Pinceladas, ¿Sabes a mí lo que me da pena? Que ahora ya está un poco dejándose de mano. A mí me encantaba lo de combinar vajillas, ¿no? Sí. De repente que no toda la vajilla sea exactamente igual, que tengas pues el plato llano de una vajilla, eso de repente bonito, ¿eh? Queda a mí me gusta. Espectacular, pero en las copas, por ejemplo, creo que marca un poco la tendencia a desaparecer, que era otra cosa que a mí me gustaba mucho a la hora de poner la mesa. Para cada comensal, pues una copa diferente o de un color diferente, de una cristalería, pues de repente una copa negra, de repente una copa berenjena, una copa verde, una copa... Y ahora se tiende un poco a la uniformidad en cristalería. En vajillas a lo mejor sí, pero en la cristalería sí que es verdad que se tiende un poco a volver a utilizar la misma cristalería. A mí eso me da pena, porque me gustaba el juego de colores de copas en cenas de poca gente, ¿eh? Yo me acuerdo antes cuando en la boda te regalaban la cristalería de Bohemia, que tenías allí, todas en fila, ¿no? La de copa, por ejemplo, ahora ya no pones la del agua, la copa pequeña, el grande, o sea, pones un vaso estupendo para el agua, un copón para el vino, y entonces ya ahí ya no es todo igual tampoco, con lo cual ya haces un cambio. La mesa, y a mí, por ejemplo, me encanta tomar el vino y la cerveza en una copa de cerveza y el agua en un vaso estupendo, ¿no? Claro, sí, pero antes era ¿no? En escalera, la grande, la otra, y era toda igual. Sí, eso por ejemplo ya está totalmente ya copitas en desuso, claro. Sí, en eso evolucionamos, yo creo que en las mesas salimos ganando. Sí. Bueno, y ya para terminar, propuestas de regalos en moda y en decoración para estos días. Por ejemplo, meter una mantita en una cestita para meter al lado del sofá me parece un regalo ideal, ¿sabes? Que además por 40 euros que a todo ya el mundo le va bien. Claro, a todo el mundo le va bien. Claro, yo es que estaba pensando ya en cosas más de más importe. A mí me encantaría que todo el mundo cambiase los sofás. A ti te encantaría también, seguramente. Me volvería loca. Porque por favor, llámale un poco de los sofás marrones, sofás grises. Yo creo que hay que empezar a incorporar un poquito de color al mundo sofá. Por favor, o sea, háganle sofás caso turquesas, sofás estupendamente. Yo no soy de rosas, ya te he dicho. Tú hablabas antes del sofá rosa, pero un sofá, de repente amarillo, un sofá verde agua, un sofá amarillo, un sofá pues de un tono no turquesa, pero a lo mejor un azul así bonito. Yo creo que hay que empezar es un poco irreal, o sea, ahora llegar como el día 31. No, pero claro, evidentemente. Pero así de bueno, cercano, a mí si me haces un balde me sirve. Los hacemos, en Mica los hacemos, que sepas. Claro. Tú puedes un balde y parar, que luego lo va a recoger. Y tengo uno verde agua, por cierto, precioso. ¿Ves? Es que ahí... Bueno, hacemos una colecta, que ahora cuando baje yo voy ahora mismo a la redacción, por favor. Por favor, una coleta para cambiar el sofá de Ana. Un sofacito que me va bien. Bueno, y si no, pues unos cojines ideales. Amarillos, que nos den ahí un punto de color espectacular. Porque y las sí que es verdad, lo que hablabas tú antes de cambiar un poco ideales, los elementos. Alfombras ideales. Estoy ahora con un proveedor nuevo que tiene unas cosas muy diferentes y muy bonitas y con un precio
fantástico. Eso sí que es un regalo un poquito mejor que el otro y sin ser el sofá, una cosa intermedia. Una cosa intermedia. Claro. Sí. Bueno, el caso es cambiar, ir cambiando. El caso es cambiar, sí, está claro. Lo que tú decías antes, ir modificando, que las casas también les demos una vuelta y que no estemos todo el año con lo mismo. Tenemos 4 estaciones al año, pues cada estación hay que vestir la casa en primavera, vestir la casa de otoño, de invierno o de verano. Bueno, yo me voy a conformar con 2, porque ya este cambio de cada estación en las 4, si a veces no lo distingo ni en la ropa. Con algo sí lo puedes hacer, pequeñas cosas, pero sí se puede hacer. Oye, pues la primavera está a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Te pones. Sí, es que ya estamos en primavera casi. O sea, quiero decir, con este tiempo. Pero sí que es verdad que con pequeñas cosas puedes modificar, porque ahora disfrutamos mucho las casas, no es lo de antes. Yo creo que sí. ¿Y en cuestión de moda, qué podríamos regalar? Es que hay tantas por ejemplo, cosas. Ahora regalaría, yo creo que está muy un cuello de pelo. Un cuello de pelo. Por ejemplo, me parece un detalle que queda mono. Es muy actual. Abrigosito. Pues yo guantes, pero guantes de piel, de una piel de cordero maravillosa y guantes largos. Porque los guantes de piel es muy complicado encontrarlos largos y bonitos. Porque se encuentran largos de raso, largos de tejidos un poco raros. Pero un guante de piel y unos guantes amarillos, por favor, que los llevo intentando localizar desde hace muchísimo tiempo y no encuentro guantes de piel amarillos. Pero unos guantes de piel bonitos, yo los tengo fucsias, los tengo verdes, los tengo grises, negros, rojos, sí, marrones, negros, pero no encuentro el amarillo. Me pasa lo mismo y me encantan, tengo unos guantes rojos preciosos, maravillosísimos de piel hasta aquí. En Coruña además yo veraneaba y pasaba todas las navidades porque mis abuelos vivían en Coruña y la calle Real tiene una tienda en Coruña de los guantes, entonces era como lo tipiquísimo. Y recuerdo un año que me regalaron unos guantes maravillosos hasta aquí, les tengo muchísimo cariño, pero me los pongo nada porque me es muy incómodo. Fíjate, y luego los veo pero hay largos, y me encanta. A lo mejor aquí a media manga, es que no tiene por qué ser, pero a mí los guantes me vuelven loca. Me gustan mucho y además, ahí esta temporada que vinieron mucho, estos años hacia atrás y hacia aquí, las manguitas francesas y tal, que quedan tan bonito como quedan punto ideales, guante. sí. Yo es que soy mucho de guante, o sea, yo salgo por la mañana de casa y igual que me calzo, me pongo los guantes, porque además lo necesito, porque me quedan las manos heladas. Y entonces me encantan los guantes de colorines, pero amarillos. No los sé. No los tengo. Calles, que le falta el amarillo. Te lo regalo, Marisa. Este va a ser tu regalo de Reyes, ya te digo. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa hoy repasando todas las tendencias. Muchísimas gracias a las dos por venir. Gracias a ti. Y sé que es muy difícil que volváis, pero espero que antes de los elegantes 2017 os dejéis caer, por favor. Lo intentaremos. Solamente me tiro si tú por solo el balcón cruzas, y ya llego. Pues tú sí, la verdad. Si abro la puerta y ya doy 2 pasos y Marisa estoy entró aquí diciendo, no me llegan las horas del día. No me llega la vida, o sea, ya no dormiré en otra vida, en esta ya prácticamente ni duermo, pero intentaré venir, estamos a tope de trabajo y hay que aprovechar el momento. Que empecéis el año con muy buen pie y que seáis muy felices en este 2016. Pues igualmente para ti. Espero, igualmente. Nosotros publicidad y queda muchísimo programa por delante. A la vuelta hablamos de corazón. Último programa del año y tiempo ya para hablar de todos esos personajes que nos acompañaron a lo largo del 2016. Hoy conmigo para despedir el 2016, Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches, yo ya estoy en el 2017. Casi. Incluso ya, ya con un pie. José Antonio Pérez, que la semana pasada nos dejó pasando solas la Nochebuena, pero este programa ha vuelto a casa. Yo vine con la abuela Choni. ¿Y dónde la dejaste fuera? La dejaste fuera. Y por eso... Sí. Bueno, yo sé por qué has venido, que conste. Yo por la dijo, abuela. no es verdad, confiesa, lo dijo. Le di plantón hace 2 semanas a María Amboaje y hoy quiero venir a saludarla personalmente. Oye, le mandamos un saludo nosotros. Era eso, sí. La verdad es que me dejó alucinado. Tenemos ahí una legión de seguidoras que lo malo es que yo, mira, la verdad, dejé de venir estas 2 semanas porque me quedé preocupadísimo cuando me dijo que lo pasaba mucho mejor conmigo que con vosotros. Bueno, pues venga, niñas, vámonos. ¿Eso es que lo hiciste para fastidiarles o qué? ¿Qué?
¿Lo hiciste para fastidiarle? No, yo lo dije porque a vosotros hace ilusión. No le interesa la legión de Mira, seguidores. nosotros tenemos nuestro público. Y tú el tuyo, José. Laura, Antonio. vámonos. Pero- Venga, coge. Bueno, todo- y Laura Pérez, que también viene hoy Buenas noches. con su legión de seguidoras y Hombre, su por público. supuesto. Saludos a todo mi público. A tu legión de seguidores. ¿Con quién vas a pasar el fin de año? Con la legión de seguidores. Claro, con todos mis seguidores. No sé si cabremos porque Es con mi legión. familia. Ah, ¿Con quién voy bueno. a pasar el fin de año? Con mi Ay, no sé. familia, por mi ¿Por qué parte. tú con quién? En Nochebuena lo Yo pasé con con mi la fa- familia de mi marido y ahora me toca a mi familia. Yo con mi familia también. Nochebuena que la pasaste con la familia de tu marido. Sí, Bien. A mí como me tocaba de trabajar. pero bueno, genial. a mí Pues siempre. este fin de semana me toca libranza. ¿Qué Pues trabajaste muy bien. en Nochebuena? Trabajé en Nochebuena. Ah, vaya, vaya. Vaya, Bueno, vaya. pues este fin de semana toca Libranza y hoy toca hablar de todos los personajes que aparecieron a lo largo del 2016 en las revistas del corazón. Uy, no tenemos tiempo. No tenemos ni No. tiempo. No por dónde tenemos ni empezar. tiempo, no, se Pero, nos pero van sí, las uvas. sí hubo muchas cosas que nos marcaron. Una de ellas yo creo que fue la boda de Kiko Rivera, que estábamos ahí esperando a ver Ja, nos si marcaron tal. tantas cosas que Kiko yo ya- Rivera, boda, bautizo de niña. ¿Se bautizó No. la niña? Luna de Sí. miel, luna de miel también Estuvo avenida. de todo. Luna de La miel, luna de rasca, miel. rasca. La luna de miel rasca, rasca, enfadados. Que ¿Y venían, que no aguantará, estaba- aguantará todo el 2017? 2017. Mira, no lo Esa sé, ya es pero nuestra ahora apuesta, a parece. la pobre chica, por si fuera poco, encima ahora se le va la cuñada a vivir para allí. O sea, que esto ya no sé yo si... Bueno, pero... En No cualquier lo sé, caso, no lo esa sé. fue una de las noticias. Por un lado, esa boda, luna de miel, buen rollo familiar con el que despiden este año. Y por la contra, también una de las últimas noticias que aparecía, que era la ruptura culebrón de Alba Carrillo y de Feliciano. Muy culebrón. Culebroncísimo. eso Pero eso va a ser- seguir eso va a coleteando. seguir, que ahora el en febrero 17, está que el el juicio. 18. Ya no. viste que... No, Mira, le va a dar menos- carpetazo a la historia en febrero y Alba se va a tener Menos que callar mal la que boca. no ya lo tuvieron un veréis. niño, sino pobre Feliciano, madre mía. No, pero es que además ahí ahora ya metió baza a todo el mundo, ya mete baza a todo el mundo. Ahora la María José Suárez también dice que ella jamás volvería con Feliciano. Bueno, claro, por supuesto que no. Hombre, no, Bueno, vamos a ver. Que con los ex nunca se debe devolver. No, pero, Esos bueno. son ex. No sé. Claro, No, efectivamente, ya pero cuando sí los que- has dejado por ahí. Bueno, hay claro, que sí, recordar pero por lo qué que lo está dejas. claro es lo que dice él, que ahora mete baza a todo el mundo, porque hasta ahora ella decía que no iba a hablar de nada. Cuando, Sí, sí. cuando nos recordáis que Alba dijo, ya a María José le hizo lo mismo porque se fue con no sé quién delante de ella, y María José dijo, son cosas del pasado que yo no voy a entrar en absoluto. Lo ha dicho ella, yo no voy a decir nada. Y ahora dice que ella no volvería, o sea que realmente donde digo Diego, no sé. No obstante, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que el 2016 fue bastante plano, demasiado... No hubo así... ¿Cómo que no hubo nada? No, no hubo nada de... Noticias, de de clase. noticias. Que te haya marcado a ti noticias- personalmente, No, ¿quieres noticias decir? hubo muchas noticias, pero todos muy Bueno, muy para mí, planos. No para faltó- mí este año, la bomba de este año, pero que fue la bomba, Claro. fue Bigote Arrocé y su pisito Ya, pero- y el pisito. Ya, porque pero- eso, vamos, eso... Sí, sí, pero todos personajes muy planos. Planos, personajes planos, tal. porque ella no deja hablar, porque si dejaran hablar en Telecinco de todas estas, Tranquila, estábamos aún tranquila, hablando. que todo se andará. No, No, hubo pero nada. Yo eché en algo. Telecinco no eché dejan hablar en de esto. falta algo de glamour. Ya, pues, ya Todos, hablaremos. bueno. ya. todos, mira, Isabel Pantoja, Paco, Bueno, Sí, bueno, glamour, Alba Bigote no. Carrillo. Glamour tampoco había en la boda de Rocito Carrasco, No, pero por no. fin se casó, por fin casamos señor. a Rocito, ¿no? Y ahora ya, Sí. ahora tiene que decidir su hijo. No, ya Ya Su decidió. hijo ya está decidido. Ya No su hijo viniste ya la está. semana pasada, pero Ya ya lo dijimos decidió. la semana pasada, Cago en oye, tal. que su hijo ya vive con su padre en Málaga. No, vive con su padre en contra Sí, ya. de No. todo, pero Ya vive, ya Pero ya decidió. cumplió la mayoría de edad, Y ahora ya hace lo que decidió. Ya se ven quiere. fotos, ya se ven sin pincelar. sin pisar. Ya sabemos qué cara tiene. Es igual a Pedro Carrasco. Sí, igual. Mm. Pues no me me extraña parece. que se fuera a vivir el boxeador con el guardia civil. Joder, no pintaba nada con la folclórica. Porque exactamente te iba a decir, lo de la el Guardia Civil y la folclórica ya está pasado de Ya moda. está pasado de moda. Las No, nuevas no. generaciones, ahora ya con esto Jo. que hay. Es El Más box- es con el bodas boxeador. y más bodas, porque se casó también Paz Padilla. ¿Qué le pasa a esta chica que ahora cada 2x3 da que hablar? Que es una pesada. Sí, ahora también. O sea, que es la lo felicitación último- polémica, ¿no? Eso, lo último es el reencuentro con su sirvienta, que ya es el colmo.
que esto se había tenido un lío con la sirvienta, de que la sirvienta no sé qué. ¿Pero la sirvienta de quién? De Paz Padilla. Y ahora para acabar ¿Qué pasa? el ¿Es año... famosa la sirvienta? No, pero No, Paz Padilla dio, creo recordar, ¿no? Que hizo una... como el año fue tan largo... Una tarjeta navideña Más largo que nunca, en la que salían Sí. así como de bromas ella y su hija y la sirvienta, o sea, la chica que tiene en casa trabajando, sirviéndoles café. Sí. Y entonces la pusieron verde por salir la de regla la estas, otra trabajando. que sientan en el sofá con vosotros y Bueno, no sirven la los gente café también y se no, le no va sé qué la y olla. tal. Pues Y ahora- después ya saca una con todo el mundo, pues una con la maquilladora, con la Ay, peluquera y qué tal, que todas trabajo. me hacéis la vida más fácil y nada. Ya que hablamos de las sirvientes, os voy a dar una exclusiva cara 2017. No, Venga, no. adelante. Pedro J. se compra un casón ahí de 3 millones de Hablando euros. de la sirvienta, escucha. Sí, no, porque tiene segunda parte de 3 millones de euros para irse con su Él nuevo puede. amor ¿En dónde? supongo que en Madrid, porque él, si sale de Madrid lo apedrean. ¿No? Y está planteándose contratar una sirviente filipina. Y Bueno. Para convertirla en la nueva Preisler. Pero tiene una Exactamente. obsesión absoluta con las Filipinas, este hombre. ¿O qué? Es Es así. bulo. No es bulo, me lo están confirmando aquí. Sí. Este tío tiene una obsesión. Bueno, es que en Madrid hay muchas filipinas trabajando, entonces también, pues igual es que una... No, pero si la busca Filipinas, que ya tiene Sí. obsesión. Ya tiene obsesión, Tiene ya obsesión. tiene ahí una cosa. Sí, y además... sí. Es una fijación, sin- además, está pesado sin, ya. Con- Sin Ágata que eclipse, Que que le quise a él y a la Filipina. ¿En qué acabará eso? ¿Y la nueva pareja que dice de contratación de la Filipina? No Está de sabe. acuerdo con todo, Está de ¿no? acuerdo con Ella, todo. ella es dócil de momento. Bueno, ¿no? pues Pedro J era otro de los personajes que yo tenía apuntados porque también fue, decías tú que Bueno, no fue había, un bombazo, fue un bombazo ¿eh? esa Sí. separación Fue un de- bombazo y sobre todo de pues Ágata, eso, ¿no? la forma de decírselo, ¿Y cómo citarle, van a pasar cenar cómo juntos. habrán pasado estas navidades y cómo van a pasar el fin de año? Estupendamente, porque mira, estupendamente ya lo pasaban desde hace tantos años que la No, sí, relación era más pero nula claro, que... pero tenían amigos comunes con los que No, celebrar yo creo el fin que de iba, año. yo no sé por entonces- dónde leí que iba a pasar el fin de año Japón. Él. Ágata, no. Ah, Ágata. él en Filipinas. Con los hijos. Iba a Japón a pasar el fin de año. Se va bien lejos, dijo, me voy bien lejos, donde no te vea. Claro. Y ya a Japón. Exactamente. Oye, antes de que me quede por ahí suelto, otra boda, la de Kiko Matamoros, Ah, sí. que tampoco tiene glamour, pero oye, además fue bastante gracioso esto que fue con tanto celo, que hizo la preboda, vendió todo lo que podía vender y al final, ¿os acordáis? Que Reventó. le reventaron la... Pero es que ahora Pero hay al un final se lo personaje, pagaron, ahora ¿no? hay el personaje ya conocidísimo en las bodas, que es el revientabodas. Siempre hay un revientabodas. Pero mira, al siempre final hay- a Kiko Matamoros no le no le sancionaron. sancionaron. Mira, en toda boda que se precie, tiene que haber un revientabodas ahí para Es que yo te meter la digo una jugadita. cosa, creo que les dio más juego, es normal que no lo Probable. creo que les dio más juego, que hubiera un revientabodas, que no se sabía es de qué probable, iba, les dio más que noticia. la foto que le mandó no sé quién a Sí, no sí. sé cuántos, que era Sí, para no sí. sé qué, le dio ya más juego. Que a ver si de dónde estaba la propia- enfocado, para, dónde Claro, estaba que la propia sentado para las exclusiva de la fotos. boda, Sí, ¿no? sí. Con lo cual, Ya yo creo hicieron que varios sí. programas solo controlando. Desde donde estaba sentado tenía que ver aquel, Cierto. estaba aquel, el ángulo. Bueno, en fin. Cierto. A Se ver, más nombres, retroalimentan más de nombres. todo eso. Más nombres. Más nombres. Pero, a ver, ¿a ti cuál es el que más te sorprendió este año? A mí, no, yo Ninguno. este año ya os lo dije, me pareció un año... Ninguno. un Hombre, este año así por excelencia muy fue la plano. salida de la hombre, cárcel hubo de la ninguna- Pantoja, ¿no? Ya, bueno, pero no hubo ningún... por No, cierto, no salió- hubo ningún escándalo, salió no hubo estos- nadie entró en la cárcel nuevo ni nada. Salió, no sé si hablaste la semana pasada de que salió José María del Nido No. a pasar No, la no, Navidad no, de la no. cárcel y Ah, todo, no, ¿no? no. Otro folclórico. Folclórico, sí. Le dieron No, un pero digo permiso yo- después de cuánto tiempo estaba. 1000 y pico días llevaba ya. Anda, en Chirona. mira. Sí, 6 días así para pasar la Navidad. 6 días de... Faltaba, no sé, a mí me faltó algo más de Tita Cervera, ¿no? Sí, Tita Cervera últimamente Está muy Está apagada. poco titular. como diría Me Ferreteiro, falta- de perfil bajo. me- ya. Bueno, Me ya, falta- pero Era poco la titular. Cervera, total, que ya sabemos. Ahora ya que sabemos que, según la cláusula esta que firmó su hijo, no puede verse nunca en público con sus hermanas. Sí. No puede verse en público con sus hermanas. ¿Cómo? Él o ella. ¿Cómo? Perdón. Él. Él firmó una cláusula. Sí. Y ahora ya, eso ya está Borja. demostrado, Borja, que no quería Compartir foto foco. y foco con sus hermanas, Ya. nunca.
y entonces por eso no fue ni a la primera comunión ni a sitios de esos. Bueno, Y, otro. y eso, Ese ¿cuál acabará. sería el motivo? O sea, ¿cuál es el motivo de que no tal? Porque la herencia la va a tener que compartir igual. O sea, la foto no, pero la Hija, herencia yo sí. me imagino que será pues supuestamente por lo Pero que si es le- supuestamente de sus hermanas. Vale, pero aunque no compartan el mismo flash en ese momento, aquí hay una foto de ellas, aquí hay una foto de él y lo vemos todos. Ya, pero no Él está quiere. últimamente muy desquiciado. Hombre, porque le están haciendo encima. No sé si en el 2017 no habrá ahí una ruptura. ¿Tú crees? No. Yo lo veo muy equipo con Blanca. Sí, no yo sé si también. amor, No, pero bueno, desde luego amor muy no- equipo. Yo No lo ves también. sin Blanca, ¿no? No. Como decíamos aquel día, sin Pero No Blanca. estoy diciendo No lo ahora ves sin vendría y Blanca, defendería sin ahí Blanca. el amor y no sé qué, yo no me voy a No, meter pero en muy eso, equipo. pero yo lo veo también, que tienes hacen razón, buen Ana. equipo. No es una frase banal, lo de mi equipo. Sí, pero buen yo equipo. creo que ese equipo se va a romper, ¿eh? Hasta los mejores equipos. No, pues se rompen los hubo equipos momentos los enamorados, en que pero sí. los Se rompen que las cuando la parejas, cosa pero está cuando bien esto- organizada, sí, sí. no. No, porque esto además es un negocio como otro cualquiera, yo creo, ¿eh? Sí, 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 Lo que sí. pasa es que Eso ahora... está claro. Y claro, y cuando te rompes cuando rompes relaciones y haces caja, luego siempre tienes la posibilidad del reencuentro, que es lo que está Claro. buscando Julián Contreras. Yo quiero hablar de él. Este niño, ¿qué le pasa a este niño? Que no aguanta ni en GHB, ¿no? Es a Sí. donde había ido. Mira, porque le tal y- encanta llorar. Tiene un problema este chico. Y que ahora no va a es- disfrutar No, nunca en padre, nada. el padre ya era tremendo. Confío en el También. reencuentro con mis Lágrimos. hermanos. Igual, Son los dos. Pero depresivos, son sus depresivos. hermanos ya le dijeron que de él no quieren saber nada. Son víctimas depresivas. Hombre, no me extraña, después de la boda de Cayetano y todo el jaleo que montó, pues normal. Son víctimas muy depresivas. Muy están depresivo. siempre, sí. También, ¿sabes qué eché mucho en falta? También eché en falta, ahora que hablasteis de los Rivera, a la ex de Fran. Estuvo muy plana. A la ex de Fran, a Eugenia. Eugenia. Es Yo verdad. echo de menos al ex de la duquesa. Hombre, no, pues el Hace mucho que no se le ve en las revistas. Pero ¿cómo al no? viudo, ¿Y por qué al dices que Eugenia viudo. estuvo muy plana? Eugenia vale. lleva muy Sí. plana 4 o 5 años. Desde que, Sí. desde que no está con el amaquero nunca nos subimos nada Sí. más. No tuvimos más chicha Bueno, con... Y el viudo no salió Con en la Colate, foto de con con la porcelanosa. Maquero, con Bueno, Gonzalo pero Miró. de hace ¿no? Era- 5 años que no se sabe nada de... Está plana. Y es verdad que la familia sí. Bueno, Genoveva, que no sigue dando titulares, que esta Bueno, no está. y vuelvo a- Cayetano llorando también de que su madre no le quería cuando era pequeño. Que Y tenía un Cayetano trauma, con y sus que lloró novias mucho. jóvenes, cada vez más jóvenes, más jóvenes, más Porque jóvenes. Cayetano que la cuando no hacen tiene nada que feliz. Y ahí- decir Sí. sale diciendo que su madre que pasó una infancia horrible, pues eso cuando cada 2 años en Navidad nos lo cuenta. ¿Y no creéis que Eugenia nos va a dar una sorpresa en el Ojalá, porque a mí 2017? Eugenia me cae muy bien. ¿Y pero por qué lo crees tú? A ver, No ¿qué sé, te- tengo- qué te enteras? La echa de menos. No se No sabe soy- nada. Pensar, Que No, la no, echa de no, menos. no soy la bruja Lola, pero yo creo que va a dar un... Anótalo, Ana, que tienes ahí un boli. Anoto. Que en el 2017 Eugenia va a dar Eugenia un va a bombazo. dar... Sí, Eugenia, sí, ya Yo toca, prefiero ella no- toca. Sí, va a dar un bombazo. Yo creo Puede que va a dar ser, un puede bombazo. ser. Toca. Y toca además que se enamore, hace mucho que no se enamora. Que Y esta- sepamos, Es más, que yo voy a- sepamos. yo y creo- esta se enamora siempre de gente así, No, pues pero muy... yo creo que se va a Bohemia. enamorar de una mujer. Bueno, yo tampoco ya lo voy. Yo a tanto ya no voy. Anótalo, yo- anótala. Mujer. Bueno, no hace falta que lo anotes. Que Woman tú- in love. Mira, no hace falta que lo anotes, Como que de sea eso no nos cierto, después olvidamos. verás. No nos olvidamos. no, pero alguien así de un perfil como los suyos. Que es Mira, así un poco- si, Yo creo si que se pasa va a eso, ya enamorar vamos una ahí a mujer. hemeroteca. y ya Nadie nos damos convencional, así como Claro, una cosa. claro. Ella nos siempre sorprende, pero tanto como una mujer a estas alturas, yo no creo. Bueno, por favor, y nos quedamos uno de los grandes temas de este año, que es el condelequio. Bueno, hombre. es verdad. Otro Bebé, más. cuernos, infidelidad. A mí cada vez me cae peor ya, que ya antes sí. ya no lo podía ni ver, pero ahora ya lo veo tan A mí me cae cada vez rancio. peor María Palacios. tan que no- rancio y tan y bueno, ella igual, ella también porque aguanta carros Bueno, y carretas y y lo que ahora- sea. Y esto sí que son un Y negocio o ahora que que no es una oímos- pareja que están A mí Y lo que me ahora parece es una pareja y sin ahora que espíritu. oímos hablar a sus hijos, ya, imaginaros. Ay, bueno. Eso ya es el Vamos. no va más, ¿eh? Ya fue el no va más. no sé, a mí me resultan realmente insoportables. Y María Palacios, desde luego, porque encima, ¿qué tal todo? Muy bien, genial. Hija, puedes decir, pues preocupados cuando tuvieron todo ese rollo, preocupados, pero bueno, o no digas nada, pero no digas genial porque no te lo cree nadie. No, No. exactamente. Nadie te lo cree. Nadie puede estar genial con toda la que está cayendo. O sea, o eres tonta. Y o pasó si el no- 2016 y no se casó la Preslar.
No. ¿Pasarán el 17? Es verdad, ese es otro de los temas. Sigue con Mario Vargas Llosa, pero Yo creo que sin se está planes. enfriando, ¿eh? Yo también, fíjate. Pues se van a No comprar sabía un piso eso. en Nueva York. Pero eso no tiene nada que ver. Pues yo sabéis Yo qué os también digo. creo. Yo sabéis lo que creo. Sí, yo estoy contigo. Sí, sí. Yo sabéis lo que creo, que la gente tiene un perfil y siempre va haciendo lo mismo y tal, pero a veces también cambia. Y Claro. yo os digo que Isabel ha cambiado. Sabéis que antes su perfil era casarse siempre con sus novios, Sí, tú no dejaba además nada siempre tal. lo decías. Siempre dije, esta mujer Isabel se no casa, es se novia, casa. no es tal, esta se casa. Pues yo os digo que Isabel ¿Sabes qué cambió. pasa? Que yo creo que también tenía idealizado al Mario joven, con el que se relacionaba antiguamente, no relacionaba como pareja, sí, pero aquel que Como le pareja parecía un también, seductor y tal. Y ahora, pues Claro. al principio tenía esa imagen, pero ahora se encuentra todas las mañanas con el que de ahora. No, yo no digo que no esté enamorada, ¿eh? Yo digo que está enamorada. No, Pues yo, creo Ah, que yo no. digo que fíjate, sí, que está enamorada, pero que ya no le interesa casarse. Yo que no creo quiere que- casarse. yo, fíjate. Yo creo que Y- se desengañó, que pensaba Sí, que era yo otra no- cosa. Yo coincido ahí con Laura. Yo Bueno, también. él Que realmente está un pensaba- poco baboso, porque el otro día cuando le decían, Bueno. cuando le decían, Blanca y Radiante va la novia, dicen que hay boda, y ella, y él, la novia siempre es blanca y siempre es radiante. Eso- Bueno, yo lo veo así, fíjate. Yo creo un poco de los dos, ¿eh? Estoy bastante más con vosotros. Yo creo que Isabel tenía un poco idealizado a Mario Vargas Llosa y yo creo que también por su parte Mario Vargas Llosa tenía ese morbo con ella Sí, de tenía que era un la morbo. mujer del otro, tan impresionante, tan no sé qué. Y yo creo que se encuentran ahora, que ya están en otro plan y yo creo que poco a poco se les ha ido un poco Ya, desencantando. glamour, sí. Pues yo no creo que Así, se le haya enfriado nada. el glamour. Sí. No, por pero un no- lado, yo no por un creo que se lado, haya él enfriado. fue como yo que... también coincido contigo él de que también- no se enfrió porque nunca se calentó. No, yo creo Bueno, que sí yo creo se que sí, calentó. pero Bueno, también que- yo creo que Yo creo que era sí. como que cuando empezaron, ¿os acordáis? Yo creo que muy sí. Fue así como súper bombazo, él deja a su mujer, no sé qué, Sí. pero en el Sí. fondo no se ha divorciado. Están ahí, él como que no acaba de dar ese paso de... No sé, yo Aún va a volver con la otra vez. creo que... No, eso sí que no. Eso sí que no. Hombre, volver con la otra no, porque ya lo tiene ventilado, pero que- No, Pues como lo dejé con la Presley, después los hijos no le hablan y la otra no quiere saber nada. No, con la Presley no se dejan. Por el No, momento no, yo no digo que no se dejen, pero en estos Yo creo que momentos no se van Este a año casar, no. yo creo que no se van a No, puede que no casar. se No. casen. Y yo creo un poco lo que dicen, coincido con José Antonio y Yo con creo Lara. que Yo no. creo que ahí ya el amor se les Yo fue creo al que ahí- juntarse. pues yo creo que que era ahí más el hay- morbo previo de aún no nos conseguimos y cuando ya nos tuvimos... Bueno, es un amor más maduro, más relajado. Pues yo ahí veo amor. Veo mucho amor. Nos falta peletero. Es más que Necesitas- amor, frenesí. necesitas un No, lo veo, lo el veo. oculista, ¿eh? A lo mejor El antes se oculista del casaba amor. también un poco porque como ella tenía descendencia, quería tener descendencia Ya. y tal, pero ahora como ya no es yo el creo que caso, simplemente pues cambió, ¿para qué me voy a Porque casar? además lo dijo desde el primer momento. ¿Y por qué vamos a casarnos? No tengo necesidad de casarme. Por eso, También bueno, pierde total- su pensión. Sí, sí, claro. Que tampoco la quiere perder. Porque la va a Bueno, querer también ganar. yo creo que tiene un poco de lío alrededor, ¿no? Porque Sí. por mucho que dicen en las revistas que todo está bien, yo creo que Ana Boyer no acaba de encajar todo esto, ¿no? Ya, bueno, pero yo creo que eso no es problema, ¿eh? Y eso que, voy a hacer creo un que inciso, sí, Ana hombre. Boyer que era tan formal y tan tropecientas carreras, tropecientos trabajos, súper bien amueblado y de repente hace algo más que acompañar a Fernando, No, además ya dejó a su Fernando trabajo. Verdasco por Y el subir mundo. fotitos en Instagram No. tontísimas de niña adolescente que parece Ya ¿no? dejó su trabajo en el bufete de abogados donde trabajaba, ahora ya no trabaja, ahora ya se dedica a acompañar a su novio. Bueno, y acabamos 2017 ¿Para qué va a trabajar? y a mí me parece una buena noticia para recordar, con todo el lío que ha habido, que es, por un lado, los problemas supuestamente que tiene Cristiano Ronaldo, judiciales, y su ex Irina embarazada. Embarazadísima. Y él la felicitó. O sea que tienen muy buena relación. Sí, sí, sí. Les Bueno, dijo muy, que Y si una no la muy tienen- educada relación, sí, eso es le muy dijo buena que y es estaba otra muy cosa. contento y que le deseaba todo lo mejor. Y yo os pregunto, Y su nueva novia ya conoce a mamá Ronalda. sí, pero ¿qué hacía Mai. ¿Quién? mientras que Ronaldo estaba en Tokio? ¿Qué hacía su novia con Miguel Ángel Silvestre? ¿Su novia nueva? Su nueva novia. Georgina, ¿cómo se llama Georgina. Georgina? No sé, él estaría vendiendo pantalones hacía? de... Estaba subiendo los bajos. ¿Qué hacía? A ver, es una cuestión que...
Y no sé, ¿tú qué hacías? Nosotros no estábamos allí. ¿Pero dónde se les vio? ¿En algún local? ¿En la calle? Se les vio en algún local. Nosotros no estábamos allí. Pues no lo digo. Hay que seguir ese anótalo, tema, ¿eh? Anótalo, ¿eh? Lo anoto Otra. también. Ana, Hay que seguir ese Pero tema. Dios mío, cuánto trabajo para el 2017. Yo creo que Hay que seguir a con la ese. vuelta de año ya ni siquiera va a ser existimos. La exnovia de Ronaldo. Ya no existe. Ya hay otra. Yo a esta tampoco le veo mucho recorrido, sinceramente. Todo depende de lo que le guste a la madre. Desde luego, lo que le gusta a la madre, O sea, pero poco. desde luego, el Ronaldo a mí ya me parece que cambiar a Irina por esa Georgina. Irina por Georgina, no te gustó el cambio. No me gustó Me el gustó cambio. el cambio. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de corazón. Hoy, como es fin de año, vamos a acabar con las campanadas, porque todavía queda mucho programa por delante. Pues yo no encontré mejor forma de acabar este programa y este año que dando las campanadas con la persona que no podía ser de otra forma la que mejor las da. Ella es Nieves Rodríguez, trouleando todo el año, ahora en Pazo de Familia, y un día se le ocurrió la feliz idea de comentar que ella nunca había dado las campanadas, y con ella me quedé precisamente para dar las campanadas de cara a este 2017. Nieves Rodríguez, nunca sin ti dar las campanadas. Ai, grazas, Ana, de verdade, un bico. Pois é certo, Mucho nunca amor. nunca din as campanadas, pero que mellor xeito de comenzar a dalas contigo, de verdade. Así que Pois aí non vamos. podo estar mellor. Pois aí vamos, a primeira vez que Nieves Rodríguez deu as campanadas no colexio. Oh, no colexio. Dios mío, xa choveu moito, Ana? Pois mira, eu tiña 5 ou 6 anos, festival tamén no Nadal, tiñamos que cantar un villancico. Lémbrome perfectamente cal era o villancico, que era el porrompompero este de El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, o que cantaba Rafael daquela, no? Era un hit do momento. E entón estábamos todos nun cine, chamábase Cine Burea, porque eu daquela ainda estaba en Donosti. Era como unha especie de concurso. A verdade é que daquela hasta competíamos, cando tiñamos 5 anos. E resulta que ganamos. E eu decía, no, por favor, xa non quería ir moito a cantar o villancico. E cando dixeron, habéis ganado, tedes que sair de novo a cantalo outra vez. Mira, a pataleta que collín eu, salín enfurruñada, eu creo que todas as fotos salín así. Pero así, e se move a boca. Esa foi a miña campanada no colexio. Pois a miña campanada no colexio directamente foi cando nun festival, tendo como 4 ou 5 anos, fixeronme sair de India. Que ainda hoxe vexo as fotos e digo, que facía eu vestida de India nun festival de Nadal? Pois aí estaba, vestida de India no festival de Nadal. E o máis gracioso de todo, que tomei no tan en serio que pasei semanas pola cociña facendo o típico dos indios para facelo como Dios manda. Así que aí está. Bueno, eu a de pastorcita. Non sei o que sería pior, Ana? Bueno, Non sei, pero bueno. Bueno, a campanada, Neves, nunha comida familiar. Nunha comida familiar. As miñas campanadas con respecto á familia sempre teñen algo que ver co meu aspecto. Ou polos meus tatús, cando chego e as obras e todos, pero desta volta foi no ano 2003, 2004, nunha destas cambios de look que eu teño sempre, non? De que me dan arroutado, corto pelo, rapo, tingo, bueno, dixo, bueno, teño comida familiar, pero comida familiar que se reunía toda a familia no Brao, familia de Donosti, de Bilbao, de Madrid. Todos estaban, e non teño unha máis feliz idea que ir á perruquería o día anterior a tinguir o pelo de rubio platino. Rubio platino. Esa é a miña Nieves. Rubio platino. Señoras, señores, saindo a perruquería non co pelo rubio platino, sino rubio pollo. Non me fastidies, e xo, agora que fago eu? Pois nada, vivir así, con isto, vivir así es morir de amor. Bueno, pois ala chego, a miña casa, estaban, eu escoitaba o rebumbio, non, da xente comendo fora, que estaban fora comendo, e tal, e mira, tal, e chego por ali, hola, familia! Ana, fíxose un silencio absoluto. Quedaron todos mirando para min como dicindo, quen é este horror que sube polas escaleiras e que ven aquí comer nesta casa? Miña nai colleu tal rebote que me colleu pola man, meteume nunha habitación e meteume un rapapolvo, que bueno, está aí a foto para ver. Xulguen vostedes.
Bueno, eu creo que facendo así, eu creo que facendo un pouco de memoria, eu creo que a campanada na comida familiar foi cando presentei oficialmente o meu primeiro noivo, que é o que soe pasar, que toda a xente se queda como a ver con quen ven, a ver como é, e supoño que cotillarían cando eu me fun, pero bueno, a campanada xa vin na cara dos demais, con presentación do meu primeiro novio oficial, sin dúbida. A campanada nun viaxe? Nun viaxe, sí, teño clarísima. Foi un dos momentos nos que pasei máis vergonza na miña vida. Viaxe ao Caribe, Cuba, Varadero, estou na praia, estou nadando, bucálicamente, bueno, ti imagina esa imaxe, non? Esa auga transparente, eu agarrada a un monopatín desos que andan así, clac, 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 eu nadando, tal, e de repente, así pola auga, que cubríanos por aquí, pasaba sempre xente vendendo cousas, non? Metidas na auga, non? Entón, a mí apareceuse un rapaz que viña así ao meu lado e pasaba, pero non se paraba ni nada, pasaba, el andaba e dicíame algo, e eu entendíelle que viene el tiburón. E eu, ai, mi madre, escoitei mal, eu seguía e tal, dalía un rato, viña outra vez e dicíame que viene el tiburón. Eu, pero, por favor, eu, claro, dicía, estou na Caribe, pois pode ser, non? Que este señor avise que ven un tiburón. E cando pasa a terceira vez e que me dice que viene el tiburón, eu arranco, pero despavorida pola praia diante eu sola, que viene el tiburón, que viene el tiburón, salgan del agua. Xurocho que foi así, e de repente un home que estaba ao meu lado tamén, na praia, na auga, acércase a min e dime, mira, mi amor, que non é que viene el tiburón, que está vendiendo tabaco e ron. Eu non lle entendía ao señor. Claro, como falan con ese acento así pechado pa dentro, el dicíame tabaco e ron, e eu entendía que viene el tiburón. Eu que sei, filla. Pois sí, eso foi. Un viaxe, Cuba, Varadero, el ridículo absoluto. E ti que? A ver, supera isto, supera isto. Imposible de superar isto, imposible. Eu só din a campanada cando quedo de ir a comprar a mercar os billetes para irnos todos a Estambul, preparamos a viaxe, decidimos que íbamos a Estambul, todos comprando guías, mirando a onde íbamos a ir, non sei que, non sei canto, chego á axencia de viaxes e digo, está de oferta a Grecia, casi que queda millor, pois compro os billetes para Grecia, cheguei e dixen, acordadevos que íbamos a Estambul? Pois non, imos a Grecia. Esa foi a campanada, que en vez de aparecer en Estambul, acabamos en Atenas mismamente, moi ben. Mira, e a miña pregunta é, os teus compañeros que che dixeron? Eran apañadiños de fácil convencer. Claro, claro, no? Porque un ten a idea de ir a Estambul e chegar a Grecia, que non é mal sitio, non é mal change, mais... A todo isto, os billetes con 2 días, como viaxo eu, que queda por aí, hai que mirar ti, pois Atenas non é mal plan, pois como que nos imos a Atenas, que nos hai moi ben de precio, Atenas é un plan fantástico, e 2 días despois cambiar as maletas que nos imos a... É dicir, que se teño algunha vez pensado viaxar contigo, teño que, bueno, pois pensar que pode pasar unha cousa destas. Sobre a marcha, sempre sobre a marcha. E digo eu, con Nieves Rodríguez, que tan de plató, a campanada nunha rodaxe, Neve. Nunha rodaxe. Bueno, isto aconteceu nun plató, nunha rodaxe, nun plató de televisión. Como eu, bueno, fago de todo un pouco, bueno, fai tamén moitos anos. E eu creo que esta foi a campanada máis grande que vin eu na miña vida profesional, porque foi presentar en Murcia, que eu estuve en Murcia 5 anos. Eu sempre o digo porque foi de verdad a miña mellor improvisación e o meu campanazo. Presentar en Murcia durante casi 2 anos un programa en directo sobre tradicións murcianas. Como te queda el cuerpo, no? Vestirme, ese día que me vestín de huertana, vexan por aí esas fotos, nese plató que era como un patio murciano, ese baile que eu me botei nese bando de la huerta que é o día excelso da rexión de Murcia, e ali salín eu, sen vergonza ninguna, a bailar xotas. Bueno, eso foi o meu campanazo nun plató de televisión. Fixen moitas cousas, pasei moitas cousas. Agora, como iso, nada, vexan por aí. E ti que? Porque ti tamén tes que contar, Bueno, eu teño pequenas anécdotas de grabacións do programa, pero eu creo que para decir a campanada quedaríame con aquel primeiro especial que fixemos de Antroido, en que todos decidimos que íamos a disfrazarnos de algunha maneira. Na mesa de corazón a min tocoume directamente facer de María Patiño. Eu que son
Sosa non, o seguinte que facía eu tratando de imitar a María Patiño. Inda que, claro, contando que tiña a unha Lidia Lozano na pel de Rosa Portela, a Álvaro Peleteiro vestido como Borja Thyssen, a Laura, que eu creo que na miña vida a vin disfrazada, coñezo dende a adolescencia e non creo que ninguén a vise nunca disfrazada. Cada vez que penso que ela foi vestida de Isabel Pantoja, digo, aí sí que dimos a campanada. Todos os que nos coñezan de sempre, dar a campanada disfrazada, porque somos sosas non, o seguinte. Iso está grabado, non? Eso está grabado. E está gardado, non? Igual se perdeu por aí, eu espero que se perdera por aí. Vou empezar a chamar aos meus contactos del correo para que me pasen unha copia. Merece a pena. Nieves en un guateque, a campanada nun guateque, nunha festa? Guateques, é que eu non son moito de guateques. Podía contar dúas, non? A primeira e única cogorza que me apañei na miña vida, que foi a base de ron. Mi madre querida, botei 4 días, pero non te exaxero nada, sen levantarme da cama. Foi a única vez que me collín así unha cogorza así fuerte, pero fuerte de andar a gatas, teño que recoñecelo. E despois, noutro guateque tamén, porque eu son así de especial, venga, vamos a un guateque e tal, música dos 60, dos 70, música española e tal, e eu chego ali e digo, que música dos 60, que música dos 70, pero a xente bailando na pista, e de repente le digo yo al que estaba, o que estaba pinchando, mira, ponme este disco aí. E me di ele, pero un disco de que? Te pon, que isto vai molar. Ostra, los Pizzicato Five, que ninguén coñecía, un grupo xaponés, unha tipa cantando en xaponés, a pista parou totalmente, todo o mundo dicindo, pero que merda é isto? E eu ali, dándolo todo moi arriba. Eu soa, que campanazo, Dios mío, Dios mío. Bueno, despois tuve que aguantar moito os meus compañeiros, sí. Pois, mamá, eu non me emborracho xa máis na vida, así que nunca din a campanada, porque xa máis na vida non bebo, de feito non bebo nunca. Eu tampouco, pero aquela noite, que queres que che diga? Eu tampouco, pero aquela noite deuseme por aí, eu que sei, cosas que pasan. Pois eu creo que o meu campanazo nunha festa foi recén chegada de Londres, finais dos 80, principios dos 90, como molaban aqueles looks cando unha quería ser punky, tiña outra vida británica no corazón. Ali que me cheguei con meu amigo Keko, cunhas pintas impresionantes, señores, impresionantes. Eso foi o gran campanazo. Viñas de Londres. Viña de Londres. En Londres marcaba moito. Sí. Pois menos mal que viñas de Londres, porque o que había aquí en Machiña era unha cousa totalmente horrorosa. Vamos, eu os 80 e os 90, así de estilísticamente borrabos da miña memoria, pero vamos, de todo. Eu tiña días. Tiña días, non? Hai días, non hai días. Bueno. Nieves, campanada, presentando un acto nun fotocol, vouche comentar, nun fotocol. Mestre Mateo fai 4 ou 5 anos, estábamos a miña colega, a miña compañeira, actriz tamén Mara Sánchez, puxémonos ali no fotocol para facer unhas fotiños, non se nos ocurriu máis millor idea, que nos pasámoslo moi ben, de, bueno, sacarnos unha foto, pois, besándonos en la boca. No? E dice, pois veña, vamos a escandalizar un pouquiño a xente. Tratimos o campanazo, Nunca salimos o día seguinte na Voz de Galicia cunha foto así ben xeitosa, non? Ese foi o noso campanazo. A xente pasouno moi ben ali, e nos tamén. Aí está, a foto. Hai foto. Ese fotocol é insuperable, así que eu voume a unha pequena anécdota que eu creo que o gran... Non sei se foi o gran campanazo presentando un acto, pero desde logo presentando aquel desfile cos rapaces de Animus, que foi onde nos coñecimos, un desfile que non tiñamos guión, que non había nin tempos medidos, que eles tiñamos un amigo que contaba as modelos cada vez que ian sair, e nos ia dicindo van 3, van 2, agora tal, facíanos xestos de como iban vestidas para que supésemos que dicir, ou seja, foi o campanazo total, eso sí, para unha boísima causa como é a Asociación Compostela Down, así que todo mereceu a pena e de feito pasámoslo moi ben, ou seja que, bueno, dando aí a campanazo e improvisando, estas cosas, improvisando. Que como mellor se pasa. Mira, eu non sei se ti o pasas ben improvisando agora, hai un pouco de medo, non, ante a improvisación, pero despois sale todo tan ben, pásalo tan ben, así que... Pois non sei se improvisando, pero o campanazo ligando
Nieves, conta. A verdade é que eu non fui moi ducha eu na arte de ligar, pasoume unha vez unha cousa moi curiosa. Estábamos, bueno, pois nunha discoteca e tal, non sei que, pero fai pouco, é dicir, non cando tiña 14 anos nin 15, eu xa estando casada e todo, tamén ligo estando casada, non? Estábamos, bueno, nunha discoteca e tal, e chegase un rapaz, hola, e eu, hola, o rapaz era guapo, A verdade é que tiña pa botalo unha visual de arriba a baixo, Eu dixo, pues venga, vamos a coquetear un pouco, non? E tal, hola, que tal, bien, tal, non sei que, non sei quanto, ai, me alegra verte outra vez. E yo, isto non vai ben, non? Sí, por que tal? Ai, te acuerdas? Pero a cousa subiu de tono, e estúvome ben porque era coquetear, me digo, tipo, mira, ¿te acuerdas hace 2 años aquí en Santiago de Compostela? Me hablaba castellano, ¿no? En Santiago de Compostela, en los arcos allí, en el ayuntamiento. Yo, no, sí, mujer, eras tú y tal, no sé qué. Y nos fuimos a mi casa. Yo, nos fuimos a tu casa, pero... No, non creo, tal, sí, eras tú, mujer, eras tú, cómo no me voy a... Claro, cómo no me iba... Dios mío, que pasaría naquela casa. Cómo te iba yo a olvidar? E yo, pues penso que non. Entón, empecé a tomar un poquinho de medo, empecé a recuar, non? E así a irme xunto ao meu marido, que estaba ali detrás e tal. Empecé a coller así a man, e o tipo, mirou que me estaba rimando alguén, que lle collía a man e tal, e me di el, mira, ti non eres unha rapaza que fixo un anuncio dun non sei que... No. Estás-te engañando, nunca o fixen, aparte que fora certo, non, nunca o fixen. No, verdad? Penso que non, que me estou equivocando. Bueno, perdona, Estuve a punto de decir, mira, me podes contar que hiciste en aquella casa? Pero te recuerdo, Tiña unha curiosidade. Esa foi o meu intento de ligar, coquetear así un pouco, que me saiu o tiro pola culata, non? O tipo dicíndome, mira que tú e yo... no. E ti que, ligando que? Ligando, eu só recordo unha vez que de dicir din a campanada, non? Típica historia de que estamos un montón de amigas nun local, eu estaba de espaldas e empezan a dicirme, hai ali un tío que está, bueno, o máis guapo do sitio, o máis... Bueno, era o máis do máis. Eu típico día tonto de... É que nin me xiro, o sea, dame igual. Iba de sobrada. Dame igual. Pa qué? Tanto se empeñaron en que, pois está mirando pa aquí, pois mira que ben, pois non sei que, e de feito, sabes, este tal que fan así, hola, acordaste de mí? E habían mo presentado o día anterior. Anda. E xa, pois, a noite púsose de cara. Mira. Divertida. E todas as miñas amigas, esa cara de... Sí. E de que coñeces ti a este? Porque nin siquiera era de aquí. No, a cara era de envexa, de... Que perra. Primeiro foi de... Logo foi de... Xa se non nos faz caso, nos vemos. Ímonos por aí. Pero bueno, esas veces pasan así, a veces. Sí. Fai moitísimos anos, sí, non? Tiña outra... Xa non te lembres, desa non te volve a pasar máis, non? Igual non, que a min. Eso pasa unha vez. Bueno, falando así de looks, a campanada co look máis especial. Foi cando era nova, fíxate, mira que levo anos traballando neste business, non? Que sempre te pos cousas e tal e cual, pero eu lembro de campanada de a xente virarse e decir, oh my God, foi cando eu tiña 16 anos. Miña nai era modista, digo era porque agora non exerce porque xa vai maior, pero era unha modista moi boa, e entón, cando viñan as festas do pobo, que sempre estrenaba as cousas, non? Polo menos de onde eu son, o día da festa tiñas que estrenar e tiñas que ir a misa a lucilo. E miña nai facía motraxe e dite, tes que ir a misa, porque era un pouco como o escaparate dela para que a xente pise o que facía para que lle encargaran despois cousas, non? E dime, que queres, filla? E eu, claro, 80, finales dos 80. Un animal printer. Comprome unha tela así de leopardo, nunha aldea, porque eu vivía no rural, non? E que queres, filla? Quero uns pantalóns como os que se levan agora, por aquí, como abombados, non? Como máis estreitos abaixo e máis abombados por aquí. E logo unha túnica, pero que era unha túnica con cuello mao, pechada hasta aquí. Manga, era 25 de xullo, manga por aquí.
e despois a túnica ata os pés, e logo aberta dende a cintura para baixo, e botóns todo por riba. Miña nai, ai, Dios mío, Jesús, pero onde viches iso? Meu, eu quero así e tal. Miña nai dixo, bueno, pues mira, rapaza, quere isto. Bueno, alá vou eu, 25 de xullo, misa maior, 12 do mediodía, entro eu pola igrexa, pero máis campante que la leche, pero ata diante, Eu sentía como se iban xirando as cabezas das veciñas. Chac, 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 chac. E ese murmurio. Miña nai iba así, e eu iba así. Triunfé, triunfé. Din o campanazo, ese foi o meu día. 16 anos por aí, en plena efervescencia. Aos 16 sempre se triunfa. Eu creo que, pese a que para dar as campanadas hoxe contigo, a min gustame moito o vermello. Sí, sabes, además quédache... O meu vestido, un dos meus vestidos preferidos de Olga Martínez, que é a que sempre me viste para as galas dos premios elegantes. Entón, elexín este porque o meu preferido é un vestido que de feito puxen moitísimo, 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 e o levei a sitios dos que teño moi bons recordos. Pero eu creo que din a campanada co último modelo de Olga Martínez, ese modelo gris, moi de princesa, moi armado, moi aberto ata a cintura, e que fíxome moitísima ilusión, creo que incluso máis por ela que por min velo despois nas páxinas do Ola. O sea, ese modelo que o montaba todo e que unha non é tanto hasta que se ve con el, non? Claro. Pois ese, eu creo que foi a campanada, a gran campanada cun look, o último modelo, sin dúbida, de Olga Martínez. Eu, como son unha macarra, pois xa non me lembro nin dos looks que traio. Sempre estropeo algo, non? Pero bueno, é igual. Eu son así. Ya está. Nieves, dígame. Campanada na praia. Na praia, Venezuela, Los Roques, que é un parque natural precioso no medio do océano, ali no medio do mar, que tuvemos que ir en avión, nunha viaxe de traballo, no desde Galicia para o mundo, que fóramos a Venezuela, dende aquí, non sei se nos verán, pero o mellor ve a alguén que estivo en Venezuela, un bico para todos eles porque se portaron señal con nós. Bueno, vamos para lá por Roques, teñenos todo preparado, e digo, ahora vamos a bucear. Eu digo, bucear? E dice, pois eu casi que non, porque eu sei nadar, pero teñolle moita aversión á auga. A min, como me dá así un poquinho por riba, xa estou que afogo. Alá me convenceron, facendo snorkel, é dicir, cunha cousa que meter na boca, con un tubo que sale por aquí, e que tes que nadar así un poquinho a rar da agua, non? Digo, bueno, pois veña, vamos alá, xa que estamos no Caribe, pois non vamos a ser menos, e vamos a ver as preciosidades do fondo marino, non? E alá hai fotos aí, hai unha foto aí que estou aí sumersíndome. Mira, así como empezo a nadar un pouco, a ver que o fondo que se fai máis fondo, e que aquilo era unha negrura que nin diola. E dixo, bueno, como caia o alá pa fondo non me encontra ninguén, morro aquí no Caribe, aquí ninguén me encontra. Mira, empecéime a agobiar, empecé a tragar agua, dixo, mira, nin corales, ni nada, isto é moi bonito, pero mira, empecé a gatuñar por unha roca para arriba. Eu sola, a xente dicindo de andar arriba, pero para, pero quieta, pero non subas por aí. E eu, pero que nada, empecé a gatuñar. Mira, cando salín, tiña todas as mans, os brazos, os xeonllos, as pernas, todas rabuñadas. Que fixera? Subir por un coral. Os corais son afiadísimos, non? Eu co medo que tiña e co agobio que levaba, primeiro fixen o ridículo hasta máis non poder, e despois non sentía nada. Agora sí, pasei un día. Ese foi o meu campanazo, nun sitio idílico como son Los Roques, en Venezuela, e así pasei o día. Pois eu creo que na praia probablemente... Facendo topless ou algo non che pasou nada? Non. Non? Eso sí, aí a mediados dos 80 que empezaban a levarse os bañadores destos moi escotados no muslo e tal. Tiña un par deles que me regalaran de Italia, que era... Sabes cando te sintes a palmerita de John Palmer? Sí. Mismamente, así iba eu pola piscina toda chea de razón, claro. Pesaba bastante menos, tiña outra edad, pero lembro perfectamente entrar na piscina aquel primeiro verán, que todos tiñamos pandilla de piscina, de praia, cos rapaces, 15, 16 anos, cando empezabas así cada tonteo tal, claro. Entrar con ese bañador tan moderno, tan escotado, tan sexy, tan maravilloso, cas cremalleiras nas costas, bueno,
aquilo fora o Impresionante. campanazo na praia. Sí, Na praia. Estou imaginando ese andar de gacela De pola piscina. son ideales. Este verán vou de ideal. Este verano ligo. Este verano ligo. A campanada, ti que eres tan de cambios de look, esa campanada cun corte de pelo. Sí, teño claro, cando rapei o pelo 2. Aí está a foto, ademais traballei con el, se estaba facendo luar e tal. Deuseme por aí porque era o mes de setembro, era agosto. Eu tiña o pelo tan mal, depois de tanto tinte, de tanto tal, de non sei que, non sei canto. E cheguei á perroquería e dixen, quero cortar o pelo, las puntas. E dice, no, méteme a moto. Como? Dice, pero ti estás seguro que vas facer? Sí, pero o 2, Mira, foi a mellor experiencia, a mellor telemia que fixen eu co meu pelo. Foi unha sensación de liberación, de decir, Dios, pero unha cousa tan que aparentemente parece tan pouca cousa, non? O de cortar o pelo. Bueno, parece todo. Eu non me corto a melena, nin de broma. Pois foi o meu look, para min, ademais quedaba ben, é dicir, que non é unha cousa que digas tú, oh, Dios mío, acabo de meter a moto na cabeza, que parece unha bombilla, pero, Dios, que horror. No, é que estaba, a min gustábame moito. E a veces digo, ai, boto de menos, non sei se fáselo outra vez. No. E ti que? Pois eu... Porque ti se non queres cortar o pelo... Eu son bastante clásica co pelo, tive unha época Londres, que marca moito, claro, que non era tanto. Claro. Entón, bueno, sí que sempre fun de extremos, entonces sempre tiven esos cortes de pelo que de repente tiña o pelo melena longa e tal, e dicías, vou non cortar de todo. De todo para min é por aquí, a ver se nos entendemos. Rollo debaixo da orella, como moito. Entonces esos cambios sí que tiven, incluso algún que outro mechón. Pero claro, tiña unha hermana que era moderna non, o seguinte. Entón, a min gustaríame moito poder contar aquí pois o seu supercambio de pelo, que de repente pasou de ter a típica melena por aquí, super longa, tal, non sei que, cando non se levaban para nada os pelos moi curtos, e de repente, ela, que era tan moderna, rapa o pelo completamente, deixase só mitade desta melena, só unha parte, e o resto todo super afeitado. Ela viña moi contenta, ata que chegou a casa, miña nai casi se morre ali cando a ve, chama ao meu pai e lle di, a túa filla cortou o pelo. Cando veñas a casa, ven con a idea de que foi ao hospital, tuvo un accidente na cabeza e directamente afeitaron no hospital porque vas a ter a mesma sensación. E pese a vir preparado, o meu pai mareouse. Ai, bueno, que me dis? Bueno, teñoche que dicir... Esa anécdota que me gustaría contar a mí, pero eu nunca me pasou. Pois teñoche que dicir que un bico para a irmán de Ana. É moi ben, así. Teñoche que dicir que cando cortei o pelo, así o 2, a primeira vez que me veu miña nai, botou a chorar e preguntoume, ti estás enferma? E non mo queres dicir. Botei como media hora como dicendo, non, mamá, eso porque non, isto non podes facelo ti porque che dá a gana. Tú estás enferma e a mí non me has dicho nada. E eu, pois, non. Sí, os pais son así. Os pais son así. Os pais son así, non entenden os nosos cambios. Sí. Bueno, eu... ti que eres tan cocinillas, sí. Cando diches a campanada na cociña? Pois cando miña nai veio un día a comer a Santiago, cando eu vivía en Santiago, cando eu salín de Tui non sabía cociñar. Non cociñara nunca. Sempre tivera unha vida que sempre mo facían. É certo, e nunca fun rica, non. Pero sempre, polo meu traballo e tal, bueno, pois sempre chegaba a casa e tiña a comida feita, non? E eu, cando veño a Santiago, empezo unha nova vida, eu digo, bueno, pues teñome que poñer a cociñar. E aprendín a cociñar, e de feito, encántame, adoro cociñar, e creo que non o fago mal. Pois o campanazo dino, cando miña nai veu a Santiago de visita, e dixeme, bueno, comemos na casa. E mi madre, na casa. Ti? Que pouco se fían. Pois mira, eu creo que fixeron arroz daquela e de postre tiramisú. Miña nai flipaba. E dicía o meu home, dicíalle, que fixeches con esta muller que cando saliu da casa non sabía ni freír un huevo? E digo yo, bueno, pois foi ese día que dixen eu, ves, mami, eu tamén sei, eu podo. Ese foi o meu gran campanazo na cociña, que miña nai comprobase que a súa filla sabía cociñar. Pois eu
moi parecido, porque na miña casa pensábanse que unha sobrevivía a base de bocadillos de nocilla ou algo por el estilo. E o meu pai, que ten confianza cero en min nese sentido, un día, pois, por circunstancias, a miña nai enferma, tal, non sei que, e de repente tócame a min e digo, fago eu a comida, non pasa nada, tal. E pusen un peixe ao forno, e impresioneinos moitísimo. Peixe ao forno con limón, e meu pai que non daba crédito, eu creo que lle gustou todavía máis porque non daba crédito, claro, que ia pensar que íbamos de canapés pola vida, claro, e de repente era como, comemos comida de verdade. De verdade, o sea, de verdade. sí. E iso que é tamén complicado, porque a miña nai é unha cociñeira maravillosa, e nós, bueno, aí andamos, eso que a min gustame moito a cociña, pero bueno, confianza en min, na miña casa familiar, cero, Pero é o que teñen os pais, non? Esa cara de sorprendidos cando facemos algo que eles pensan que non somos capaces de facer, non? Esa cara de sorpresa, por qué? Somos quen, sí. Pois xa para acabar, levamos xa 11 campanadas e a 12, por suposto, non podía ser de outra forma que a última vez que diches a campanada, Nieves. Ai, a última vez que din a campanada. Pois eu penso que a campanada a máis grande aínda está por vir, non vou dicir ningunha, e se teño que escoller algunha, a última vez que din a campanada é o que estou facendo agora, con Ana Iglesias. Esta, teña man helada, se nota que é inverno, que estamos en fin de ano, ti ríe e igual. Pois sí, é verdade, a última vez que din a campanada é neste momento con Ana Iglesias, que me convidou a dar as campanadas con todos vostedes, con toda a xente do correo. Moitísimas grazas, Ana, eres un amor. Súper feliz de que Nieves Rodríguez dé a campañada comigo, porque eu tiña tamén esa resposta. A última vez, claro, a última vez que din a campanada foi cando se me ocurriu e dixen, con quen quero dar as campanadas e recibir o do 2017? Pois con unha das miñas persoas favoritas, dos meus cariñitos, que é Nieves Rodríguez, e así que tomeille a palabra cando estivo no programa e dixe, Nieves e máis eu damos a campanada este ano. Vermello, negro. Señores, estamos como nunha ruleta. Xoguen, a ver, apostas sempre, para sempre, sí señor, gañadores, tanto ti como eu. Ai, bueno, xa está, xa dimos as campanadas. Hasta aquí, non solo las campanadas, sino también nuestro último programa del año. Yo les deseo a todos los que nos están viendo que sean muy felices, y a Nieves un año cargado de buenos proyectos. Bueno, no soy yo, lo mismo para ti, Ana. De verdad que te deseo lo mejor, que es lo único que te mereces, porque es una persona majísima, buena, generosa, y se lo merece. Y para todos ustedes, bueno, pues eso, lo mismo, ¿no? Feliz 2017, que lo pasen ustedes muy bien, que sean sobre todo muy felices y que sus deseos se hagan realidad. Pues en enero volvemos, y qué mejor que despedirnos con Nieves Rodríguez dando las campanas. Que nos vamos ahora de fiesta, vamos, hombre, a estas horas, 12 da noite, fin de ano, vamos a cantar fiesta. A un guateque, ¿no? Al guateque. Al guateque. Venga, a seguir dando campanadas. Claro.